los ateos dicen que Dios no existe y al mismo tiempo dicen que Dios es asesino. O cosas como, los ateos dicen que Dios es asesino y por lo tanto aceptan que Dios existe. Eh, ¿Aló? No. Querido creyente, voy a contarte algo que tal vez te sorprenda mucho. Eh, Existen los personajes de la literatura. Te lo explico, así, muy fácil, facilito. Resulta que si yo digo, por ejemplo, que, qué sé yo, Voldemort es malo y es asesino, ¿estoy diciendo que Voldemort existe? No, no estoy diciendo eso, por supuesto. Estoy diciendo que Voldemort es malo y asesino en su historia. De la misma manera, cuando yo digo, o cualquier ateo dice que Dios es malo y asesino, se habla dentro de su historia. Entonces, ahí, en ese contexto, es que se dice que es malo o asesino, generalmente. Aquí, por supuesto que estoy generalizando, podrá haber algún caso que no he tomado en cuenta, pero generalmente eso es. Se dice que Dios es asesino o malo en su historia. Podrá ser el caso también que hipotéticamente se diga, si Dios existiera y permitiera X cosa, entonces sería malvado, entonces sería un psicópata, entonces sería un sádico, etc. Pero esto no es aceptar que Dios existe o contradecirse, esto es algo hipotético o hablar de la historia propia en donde aparece. Es tomar la Biblia como lo que es, una historia. Ya sea que tú creas en la Biblia como la palabra de Dios y que Dios existe o no, la Biblia es una historia y Dios es uno de los personajes de esa historia, exista o no. Entonces la teoría lo único que hace es hablar del personaje de esa historia, a que ustedes llaman Dios, y analizándolo dice, concluye que ese Dios es un asesino. Eso es todo, no está aceptando para nada que Dios exista con esto. Es que, de verdad, hay cosas que, ¿por qué? ¿Por qué dicen estas cosas? Yo de verdad no lo entiendo.